Marcela Aguinaga, candidata a la prefectura de Guayas. Bienvenida, Marcela, un gusto tenerla aquí. Hola, Juan Javier, mucho gusto. ¿Cómo va su campaña? Hemos revisado diferentes encuestas y usted aparece en los primeros lugares de intención de voto. Bueno, mira, la encuesta, como se dice, son radiografías del momento, ¿no? No hay mejor que la encuesta de carne y hueso. Nosotros estamos enfocados en nuestra campaña. Y mire, hay de estas encuestas hay de todo, ¿no? Hay tanta, se podría decir, estas encuestas, unas creen, otras no creen, y algunas de ellas se ven que son como las matemáticas del presidente Lazo. Así que ahí las dejamos ahí con ese comentario respecto de las encuestas. Lo más importante es que la gente sepa cuáles son las propuestas. ¿Para qué se quiere ser candidato de elección popular y en especial de la prefectura del Guayas? Y lo que yo les comentaba es que es una pena lamentable que los ciudadanos no sepan para qué sirve la prefectura, es decir, no sabe. Reconocen a los municipios, les da agua, alcantarillado, ceras, bordillos, programas sociales, entre otros, pero nadie sabe qué hace la prefectura. Y si alguien sabe, medianamente te contesta que hace vías. Eso es todo lo que saben. Cuando la prefectura tiene competencias que deberían ser impulsadas con toda fortaleza, ¿no? Como la gestión ambiental, por ejemplo, de la provincia, como los temas relacionados al fomento productivo, como los temas de coordinación de la seguridad, que es una de las reformas que le puso el COTAT a las prefecturas, coordinar los temas de seguridad que podrían hacerse a través del propio Consejo Provincial. Marcela, ¿y cómo está la revolución ciudadana en el país? ¿En qué ciudades están sus bastiones más fuertes? Bueno, nosotros luego de la contienda electoral 2021, nuestro voto se ha trasladado a la costa ecuatoriana. Sin duda alguna, hoy tenemos el desafío, tenemos más de 9.500, creo que casi 10.000 candidatos a nivel nacional. Hemos podido presentar candidaturas en todo el territorio ecuatoriano. Esto demuestra un trabajo gigantesco de los directores, de los dirigentes en cada provincia. Hemos hecho alianzas, por supuesto que sí, voy a poner un ejemplo, alianzas con movimientos locales mayoritariamente. Ejemplo, Santo Domingo, nos fuimos en alianza con el hoy alcalde Wilson Erazo, que está en funciones, que va a la reelección. Hemos hecho alianza en lo local con Santa Elena, con el prefecto actual, José Daniel Villao, movimiento local. Hemos hecho alianza en Machala con movimiento local, con el alcalde en funciones, que es el señor Darío Macas. Así que hemos buscado ampliar, digamos, nuestras representaciones en virtud de alianzas locales. Solo hay un movimiento con el que tenemos una alianza en la provincia de Los Ríos para la prefectura, que me parece que es la lista 33. Asumo, Marcela, que la figura del expresidente Correa sigue siendo vital en cualquier elección. ¿Se ha reunido con él últimamente? Sí, claro, yo estuve hace 15 días, estuve en México, así como un grupo de nuestros candidatos, estuvimos con Aquiles. Por supuesto, también hicimos una agenda en México. Por ejemplo, en mi caso fui a reunirme con el Instituto Hipotecario de Vivienda de Interés Social para traer el modelo de gestión al Ecuador en el caso de la vivienda rural, cómo llegamos a poder financiar con apalancamiento tanto de recursos públicos como también de cooperación internacional la posibilidad de generar vivienda rural, vivienda en los terrenos de nuestros agricultores, pero también la posibilidad de generar acuerdos mancomunados con las alcaldías para lotizaciones, insisto, de interés social. Así que sí, hemos trabajado en eso. Entiendo que aquí se fue a la Secretaría de Seguridad en México para ver el tema de la política antidelincuencial, y bueno, y parte de la agenda de México también fue reunirnos con el expresidente Correa. Marcela, buenos días. Buen día. Comentabas hace un rato que en efecto la gente no conoce mucho la función del prefecto o de la institución. Está mucho más vinculada al tema de los consejos cantonales. Pero igual, existe esto de la prefectura y va más allá de las vías. Y una de las cosas que vienen en camino es precisamente el tema del dragado. De hecho, la actual prefecta y contrincante tuya en la próxima elección ha anunciado ya el zarpe de la draga, está ya navegando rumbo acá a Guayaquil y aparentemente estaría comenzando a dragarse ya a mediados de diciembre. ¿Cuál es tu posición en relación al dragado? ¿Estás de acuerdo en avanzar con el dragado? Ya llega la draga, obviamente pues comenzarán los trabajos. Y en el caso de que tú ganes las elecciones ya con la draga aquí trabajando, ¿cuál sería tu posición? Bueno, primero comentar que el tema del dragado es parte de las competencias de la prefectura, el riego y el dragado de nuestros ríos, porque hay que dragarlos, comencemos por ahí.
Hay que dragarlos por la alta sedimentación que viene en el caso de las cuencas, en la parte superior de la cuenca del río, en este caso el río Guayas, por la deforestación, por la falta de ordenamiento territorial, pero sin duda alguna es una obra altamente técnica que debería evitarse ser manoseada políticamente y que requiere de un acompañamiento de los expertos en la materia, porque es una obra de conformidad con el Ministerio del Ambiente y a su normativa categorizada de alto impacto ambiental. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú levantas el sedimento tienes que monitorear la calidad del aire, la calidad del suelo donde vas a depositar los sedimentos. ¿Por qué? Porque esto puede generar impactos negativos importantes a las actividades productivas, entre esos a la actividad productiva camaronera, que está en su mejor momento y que está en el Golfo de Guayaquil, como también a las personas, a la salud de los habitantes del lugar donde se vaya a depositar el sedimento. ¿Qué creo yo? Yo creo que, mira, lo peor que le pasan a los ecuatorianos y que nos pasa, y ese es el alto precio que estamos pagando, es cuando una obra pública se hace indistinto de quién la haga, porque son con fondos públicos, no con fondos de quien ejerce el cargo de prefecta en este momento, y que cuando llega otro cree que todo está mal, hay que volver a fojas ceros, hay que hacer borrón y cuenta nueva. Ya el costo de eso lo hemos pasado los ecuatorianos y lo estamos pagando ahora mismo. Voy a poner un ejemplo, el Parque Samanes. El Parque Samanes es una obra maravillosa, hoy está en completo abandono. Me dicen que ya lo han mandado a podar. Qué bueno que hayan visto mi TikTok, qué bueno, me alegro por los guayaquileños, que lo hayan mandado a podar, a pintar, etcétera. Pero es una obra que requiere administración, porque es peor la obra pública abandonada. ¿Qué pasa con el dragado? El dragado tiene que llevarse adelante una vez que está adjudicado, esperemos que la draga llegue. Si usted se mete en el tracking todavía dice que está en China, pero lo importante es que llegue, que sirva para levantar el sedimento y mejorar las condiciones del río Guayas, pero es una obra temporal. Y eso debemos saberlo, que le va a costar casi más o menos entre muertos y heridos, $50 millones a la prefectura, pero que requiere un plan de acompañamiento del manejo de la cuenca del río Guayas, es decir, monitorear la calidad del agua. ¿Qué agua? Por ejemplo, estuve yo y debo agradecer a los señores de Interagua que me permitieron hacer una inspección para ver la calidad del agua del río Daule, la toma principal de agua para los guayaquileños. Y una de las cosas que te dice y te advierte Interagua es la falta del control de la cuenca del río Daule. Calidad de agua, por ejemplo, con coliformes fecales, falta de alcantarillado, pero también con residuos de pesticidas, plaguicidas propios de la actividad agrícola y en otros casos hasta identificación de metales pesados. Lo que quiero decir con esto es que la cuenca debe manejarse adecuadamente, para lo cual hay que hacer mancomunidad con las otras gobernaciones, hacer un plan de reforestación. ¿Dónde está esa política ambiental que debería llevar la prefectura desde la provincia? En razón de vías, Marcela, ¿qué es lo que más identifica a la gente con el trabajo de la prefectura? ¿Qué planes viales tienes para desarrollarlos en tu prefectura en el caso de que ganes las elecciones? Bueno, lo primero que toca es sentarse y el primer día comenzar a trabajar, porque como nosotros no es que vamos a recién a planificar cuando lleguemos, sino que estamos preparados para hacerlo. Primero estamos elaborando con el apoyo de algunos técnicos estudios de prefactibilidad de vías que puedan ser también concesionadas o generar este nuevo término que se usa ahora, alianzas público-privadas, ¿no? Viene la renovación de concesiones, por lo tanto, de acuerdo a la ley, este es un proceso que toma más o menos 3 años, o sea, el primer día hay que sentarse a conformar los equipos inmediatamente para llevar adelante el proceso de renovación o no, o análisis de las concesiones que hoy están vigentes y que se vencen en el año 2026, porque una de las preocupaciones que debe tener el guayacense es si el peaje que paga está siendo reinvertido en servicio, porque como usted ve, por ejemplo, del redondel de Novol hasta Pedro Carbo, seguimos en 2 carriles, una vía de altísima importancia y de tráfico de carga pesada, por ejemplo, de toda la actividad de los productos pesqueros que vienen al puerto de Guayaquil. Muy bien. ¿Cómo hacemos que esas vías sean no solamente seguras, sino que adicionalmente esto puedan ampliarse a 4 carriles, viendo el tema del valor de la tasa? Hoy en un Ecuador donde no hay producción, donde el empleo está venido a menos, es evidente que la renegociación del peaje, del valor del peaje, es importante. Muy bien, con esas consideraciones, en el Ecuador de hoy, de la delincuencia, donde tenemos más de 3.000 muertos por 3.000 personas que han muerto por muertes violentas, siendo Guayas la segunda provincia categorizada por el propio gobierno como una de las provincias más peligrosas, debemos hacer un acompañamiento hoy de seguridad antidelincuencial. ¿Cómo generamos esa? Seguramente Carlos lo recordará, en la ley de caminos se habla de la patrulla de caminos. ¿Por qué no generar un acompañamiento con
camionetas con personal de la prefectura que puedan generar aquellos puntos donde son denominados pues los más rojos, los más peligrosos, para buscar una política antidelincuencial y de prevención. Cuando usted se queda dañado y encima que se queda dañado, resulta que le roban. Así que eso es parte de las vías. Hay que generar el nuevo plan vial. Si usted se mete a la página web de la prefectura, solo está actualizado el plan vial al año 2016. Y digo porque es lo que encuentro como ciudadana. Y lo que hay que hacer es actualizar los nuevos corredores viales, aquellos como que se dice el hueso y la carne. ¿Por qué solamente hay que darle la carne a los concesionarios? ¿Por qué no hacemos también que se comprometan a vías de menor flujo, pero que son importantes para el desarrollo de la provincia? Buenos días, Marcela. Estamos conversando con Marcela Guinea, candidata por la Revolución Ciudadana a la prefectura. Un gusto Encantada, reencontrarnos. Sí, fuimos compañeros de aula en la universidad. Pese a que hemos tenido o pensamos en ciertas cosas diferentes, hemos mantenido siempre un respeto y una amistad, y en mi caso también un cariño por mi compañera Marcela. Marcela, de lo que estamos hablando en el fondo es de esta forma de no querer entregar por parte de los distintos gobiernos la importancia que tienen los gobiernos locales. Yo soy un defensor a muerte de los gobiernos locales. Y uno de los gobiernos locales que ha sido, no le han dado la importancia que tienen son en sí las prefecturas, y lo vemos desde el presupuesto. Siendo un gobierno provincial, maneja un presupuesto mucho menor que varias ciudades que forman parte de la misma provincia. Hay un proyecto de ley presentado, no voy a decir y voy a obviar quién lo presenta, sino conceptualmente. Conceptualmente es un proyecto que tiende a intentar que los gobiernos locales reciban más recursos, más del 10%, más del 21% de los ingresos permanentes y no permanentes, de tal forma de ir fortaleciendo y de tal forma de ir consolidando competencias que son naturales, ¿no es cierto? Las prefecturas, desde mi óptica, por ejemplo, no han podido desarrollar su planificación vial porque siempre está en conflicto con el Ministerio de Transporte. Es más, hemos tenido hasta batallas judiciales de quién es la competencia, y han habido carreteras como la de Salinas, que un tramo es del Ministerio, otro tramo es de la prefectura, otro tramo... No, esas batallas. ¿Cómo ves tú esta idea de buscar una nueva reorganización a nivel legal? Porque está en la ley el monto de las asignaciones para que los gobiernos locales participen de mayor monto de los presupuestos y de tal forma que puedan, más cerca de la gente, invertir de mejor manera, entendemos, los fondos. ¿Cómo ves esa idea? Sí, bueno, primero decirte que como guayaquileña creo permanentemente y fiel a la descentralización de competencias, ¿no? Yo fui una de las ministras que entregó las competencias ambientales a la propia prefectura del Guayas, porque sí es cierto que la autoridad local es la que resuelve las cosas más rápidamente, porque es la autoridad que está cerca de la gente. Ahora bien, en ese concepto, mira, aquellas leyes que tengan clara la metodología, la fórmula de asignación de los recursos para que no existan estos desequilibrios entre unas provincias y otras, por supuesto que se pueden debatir. El COTAT es perfectible. Creo que el COTAT dio un paso importante, que es haber establecido una fórmula que hoy te da condiciones mínimas para recibir los recursos, pero también es cierto que las prefecturas de inicio tienen un problema, que es que deben trabajar para la ruralidad, pero resulta que se gana con el voto de lo urbano. Ejemplo, Guayaquil. Tú ganas con el voto de Guayaquil, el 60% de la votación está en Guayaquil, pero no puedes trabajar ahí donde la jurisdicción y competencia es del municipio. Sin perjuicio de que pudieran, ¿no? Pudiesen por temas de, sí, digamos, acuerdos, pero su competencia natural, me refiero, ¿no es cierto? Ahora sí, para una provincia como Guayas, con el número de población que tiene, tener menos de 400 millones de dólares asignados de presupuesto es nada. Es nada para la multiplicidad de necesidades. Es decir, que conceptualmente, digamos, estarías de acuerdo. Estoy de acuerdo en que se mejoren las rentas. La fórmula en sí no está en la Constitución, pero sí los parámetros de reparto. Los parámetros, ¿no? Exacto. Pero el otro punto importante es la posibilidad de que las prefecturas generen recursos propios también, y no dependamos casi hoy al 90% más de las asignaciones nacionales. Eso sí me parece que es importante, ahí requiere planificación, tú lo dices muy bien, pero también coordinación con el propio Consejo. A mí me parece que uno de los cambios acertados de la Constitución de Montecristi es que el Consejo está representado por los alcaldes.
Los alcaldes están en la toma de las decisiones, en donde se establece la aprobación del presupuesto, la priorización de la planificación, los planes de desarrollo. Por ejemplo, yo hasta hoy no veo y no encuentro el plan de desarrollo de Guayas. ¿Cómo se identifica Playas? ¿Cómo se identifica Juján? ¿Cómo se identifica Daule? ¿Cómo se identifica Milagro, Durán? Es decir, ¿cuáles son sus planes que deben ser aprobados de la prefectura? ¿Para qué? Para que tú sepas qué ofrecer. El otro día me reunía con el presidente de la Cámara de Turismo de la provincia y una de las cosas que me decía, mira qué de generosos que somos. Yo no quiero que la prefectura me regale nada. Lo que quiero es que haga planes de promoción turística. ¿Para qué? Porque lo único que queremos los empresarios, todos los vinculados al sector turístico, es vender más. ¿Cómo vendemos más desde la prefectura del Guayas? Marcela, sí. Una de las competencias a veces no tan tomadas en cuenta, pero importantes, tan que tienen, y que tiene una fuente de financiamiento autónoma. Me refiero a autónoma, es que solo pueden utilizarse en esa competencia, no es un ingreso que de libre disponibilidad, es la digamos. Competencia de riego. Así ¿no es cierto? La competencia de riego, por una serie de leyes que se acumularon y llegan con un presupuesto a la prefectura todos los años, y ese presupuesto solo puede ser en función de riego. Como candidata a la prefecta, ¿qué planes tienes sobre esta temática? Agro, riego, fomento al agricultor del Guayas. ¿Cuál es tu propuesta en ese sector? Bueno, nosotros dentro del planteamiento que hemos hecho, 5 planteamientos, es la diversificación productiva para la generación de empleo. Sí, hoy vemos que hay algunos programas que tiene la prefectura actual, pero que no vemos el acompañamiento. Es decir, uno de los costos que tiene muy altos el sector campesino, el sector agrícola, es los costos de nivelación de suelos, que deben ser, en este caso, de alguna forma subsidiados por la prefectura. Porque el subsidio per se no es malo. La agricultura en todas partes del mundo tiene un subsidio estatal. ¿Por qué no hacerlo en la provincia del Guayas? Lo siguiente también es poder generar alianzas público-privadas, de ser del caso, para bajar los altos costos de los fertilizantes, que es otro de los limitantes que tienen nuestros productores, y el acceso a mercados. Muy bien, ¿cómo hacemos todo eso sin riego? Complejo. Para eso hay un elemento indispensable, que es las juntas de regantes, que en el caso de la provincia del Guayas casi todas ya están en competencia de la prefectura. Recordemos que esto comenzó a descentralizarse poco a poco, pero hoy ya están en el manejo de los propios dirigentes locales. Hay que priorizar cuáles son las zonas de riego, para lo cual, insisto, necesitamos la planificación del desarrollo del territorio. Uno de los graves problemas que a mí me atormenta es la conversión de uso de suelo para vivienda. Cada vez zonas que deberían estar destinadas a la soberanía alimentaria, la estamos cambiando. ¿Para qué? Para hacer lotizaciones. Y ahí ponemos en grave riesgo la posibilidad competencia de los municipios, ese cambio de uso. Competencia de los municipios, el cambio de uso del suelo, y por supuesto también que alteraría el ámbito de tener soberanía alimentaria y poder asegurar el pan en nuestra mesa, ¿no? Marcela, enfoquémonos un poquito ahora en lo político. Tienes un objetivo que ha sido muy duro para el correísmo. De hecho, podría ser tú, si es que ganas, la primera 100% correísta en ganar una prefectura, porque recuerda, en el 2009, en el mejor momento del correísmo, la candidata perdió, incluso llevando el propio apellido del presidente, ¿no? Desde entonces, ahí ganó Jimmy Jairala, pero Jairala corrió más bien como contrincante. Luego la segunda prefectura de Jairala, si bien es cierto que recibió apoyo del correísmo, pero Jairala no es 100% correísta, o sea, él siempre ha manejado sus propias corrientes. Su propia agenda. Y luego ganó Carlos Luis Morales, y obviamente lo relevó, a partir de la muerte de Carlos Luis, la relevó Susana González. Carlos Luis Morales, pero quedó segunda Pierina Correa, si no me equivoco. Sí, pero en todo caso, en el caso de Marcela, es tu gran reto, ser la primera correísta 100% en ganar algo que le ha sido difícil, a pesar de que el correísmo ha logrado prácticamente ganar en todas las prefecturas del país. En distintas elecciones, no siempre en todas, pero en distintas elecciones ha ganado prácticamente en las 23 en 22 de las 23 provincias territoriales del Ecuador. No contamos el archipiélago de Galápagos, que es un gobierno totalmente distinto a las provincias, a nuestro territorio continental. En razón de eso, es un desafío importante, ¿no? Es un desafío gigantesco, te lo puedo decir. Es decir, luego de que hemos pasado 5 años durísimos de persecución, de todo lo que ya saben los ciudadanos que ocurrió,
Sí debo decir que la Revolución Ciudadana sigue manteniendo un voto duro a nivel nacional y más aún hoy trasladado en la costa ecuatoriana y en la ruralidad. Eso tú lo ves y lo reflejan todos los estudios de percepción, de opinión que sigues haciendo. Es decir, la organización te aporta sin duda alguna un mínimo del cual arrancas, a diferencia de otras organizaciones. Es decir, te vuelves en eso mayormente competitivo. Pero también es cierto que yo agradezco a mi organización por haberme planteado el desafío. Yo siempre decido no quedarme en la zona de confort, dejar de quejarme y hacer. Y yo creo que la política es un gran motor para transformar la vida de los ciudadanos. La política no suele ser fácil. La política está llena, sí, de caminos empedrados, pero también tiene lo otro maravilloso, ¿no?, que es el servir a la gente. Y cuando a mí me preguntan por qué quiero ser prefecta, digo porque no puedo ser indiferente en lo que vive la provincia del Guayas. Yo quiero ser la voz de los ciudadanos, quiero ser esa voz que exija que lleguen los recursos, quiero ser esa voz que diga qué le pasa a la policía en el cantón Isidro Ayora, donde no tiene ni siquiera una batería a su patrullero. Quiero ser la voz de esta gente que quiere un cambio, ese cambio sin improvisaciones, el cambio sin despilfarro, pero un cambio que sepa la gente para qué le sirve la prefectura del Guayas, más allá del dragado. Y por supuesto, por eso es que, me la estoy jugando todos los días, convencida de que Guayas votará el próximo 5 de febrero por ese cambio que necesita. Un oyente de Julio Acuña Herrera dice, pedirá la competencia para construir el quinto puente sobre el río. Eso justo iba a preguntar. Porque Lazo dice que lo va a hacer, dice Julio Acuña Herrera. Bueno, Lazo dice que lo va a hacer, pero como típico de Lazo, ya sabemos, dice una cosa y después hace otra. Miren, los días pasados, me parece que hace un mes, existió un taller en la ciudad de Guayaquil respecto de la obra del quinto puente. Más o menos nos dijeron que van a ver cómo la hacen, con quién hablan, qué van a hacer, o sea, ni siquiera saben dónde están. Yo lo que quiero decirles es que los estudios están realizados, hay que hacer una coordinación importantísima con Guayaquil. El quinto puente es una obra indispensable para la ciudad de Guayaquil y para los guayaquileños. ¿Para qué? Para devolverle la perimetral a los ciudadanos y que la carga pesada tenga un nuevo trazo por el cual llegar en menos tiempo, aliviando el tráfico que tiene la perimetral y sin duda alguna beneficiando también a toda la carga pesada que viene del resto la actividad del puerto en sí. Sí, la actividad del puerto. Ahora hay varios planteamientos. Yo me he reunido, déjeme decirle que hay como más de 10 oferentes interesados. Y no necesariamente poniendo la plata de los municipios. Es decir, puede hacerse un modelo de sostenibilidad financiera con el pago del peaje. Ahora, muy bien, ahí está la letra chiquita del contrato, ¿no? ¿Cuánto será ese peaje? Unos hablan de que la obra arranca en $600 millones, hay que hacer expropiaciones, hay que coordinar con Guayaquil muy bien, también con Durán. Para poder hacer la obra. Pasa por Durán, hay un tramo que sale de Naranjal, una nueva vía, también con el Cantón Naranjal, pero adicionalmente a eso, de algunos de los promotores que he podido reunirme, me dicen que también hay la posibilidad de generar un nuevo terminal terrestre al sur de la ciudad para complementar la obra Un punto de orden ahí, Marcela. Aquí alguien vino, porque esta radio está empeñada en que se haga el quinto puente. Es uno de los temas, una de las campañas. No cesaremos hasta que lo crucemos a pie, director. A pie no creo que lo cruzamos hacer. En bici. En bicicleta 4 kilómetros y pico, ¿no? En bicicleta, doctor. Está el doctor Lama ya llegó para tomarle la presión al Pocho, que lo veo nervioso con la final. Ahora, Marcela. Así que ya está el doctor. Un punto de orden por esto, porque aquí alguien hizo los cálculos, nos trajo los cálculos de cuánto se ahorra un tráiler. Así es. En gasolina, en llantas, en depreciación, cruzando el quinto puente y no Mira, solamente en tiempo te ahorras aproximadamente 2 horas 30 a 45 minutos. Es decir, el tener esta solución vial. Contaminación también. Contaminación, menos CO2 a la atmósfera, por supuesto, ahorro de trabajo hombre, del chofer que tiene que aguantar el tráfico terrible cruzando por la perimetral. Pero lo que te digo es... no se va a oponer al peaje. Hay que hacer un peaje que sea diferenciado entre carga, por supuesto, carga pesada, livianos, claro, entre otros. Y ¿no? hay que proteger la competitividad del puerto. Por supuesto. Los puertos del Guayas, de los puertos de Guayaquil, que eso también es importante, porque finalmente concursamos entre las navieras, ¿no? Por dónde colocan la carga, qué facilidad tienes de acceso, etcétera, y eso es importante. Y lo otro importante, sí, ahí invitar a los candidatos que den su posición respecto de esta obra, porque si el gobierno nacional no lo quiere hacer y dice que lo va a hacer y no lo hace, entonces que se haga un costado y que no estorbe. Marcela, voy un momento a la política, a la consulta popular.
¿Ustedes se oponen a la consulta o a las preguntas que formulará el gobierno? No, per se nosotros nunca nos hemos opuesto a una consulta per se, como el mecanismo de preguntarle a la ciudadanía qué piensa, qué opina sobre ciertas cosas. Ahora, muchas de esas preguntas, voy a hablar de las de materia ambiental, oye, son norma del país. No se necesitan. Me parece que son cortinas de humo en un momento donde el gobierno no gobierna, donde no toma acciones, donde hay más de 3.000 personas fallecidas, no fallecidas, asesinadas por muertes violentas, donde Esmeraldas acaban de cambiar al comandante de la policía porque dijo que él no tiene control, porque no tiene cómo, porque no tiene equipo, porque no tiene gente, porque no tiene cómo hacer el trabajo de inteligencia policial, y ya lo acaba de cambiar a otra ciudad. Eso no se resuelve con la consulta popular. La gente lo que quiere hoy es seguridad, un gobierno que tome acciones, que tome decisiones en temas relacionados a la delincuencia organizada, que es una cosa, y otra cosa es la delincuencia común. Es decir, también hay que generar oportunidades, porque un padre de familia que no tiene para darle de comer a sus hijos 3 veces al día, que hoy en la escuela no da uniformes, no da colación, no tiene libros, que va al centro de salud más cercano y ya ni siquiera hay medicinas, porque antes se quejaban de que solamente había paracetamol. Hoy no hay ni siquiera paracetamol, ni camilla, ni ambulancia, ni nada. Ese Ecuador al que nos llevaron, creo que es el Ecuador, sin duda alguna, que no queremos ni los boyacenses, ni los guayaquileños, ni los ecuatorianos. Pero el intento del gobierno de hacer algo en materia de seguridad, lo intenta hacer vía enmienda porque encuentra en la Asamblea Nacional una oposición indialogable para mirar estos temas, porque la Corte Constitucional no ha dicho que no a lo de la Fuerza Armada. No, es que la Corte Constitucional ha hecho un análisis de vía. Dice, enmienda no, vaya a la Asamblea Nacional y haga y presente su proyecto. Y es ahí donde decimos los ciudadanos, tenemos que sentarnos como país, tienen que sentarse quienes, los líderes de los partidos, y decir, a ver, si este tema de las Fuerzas Armadas tiene una vía, pero veamos el texto y hagámoslo. O sea, es ahí donde también es importante tener la madurez de la situación que vivimos, porque no ha dicho vaya a constituyente, es vaya a la Asamblea. En la Asamblea se necesita una votación reforzada. Sin ustedes, y siendo claro, sin el partido UNES, pues no hay forma casi matemática de llegar a eso. Entonces, bueno, es un tema importante de sentarse, de mirar el texto. A mí no es que me encantaba la pregunta, me preocupaba. Tengo preocupaciones de esto, de liberar a las Fuerzas Armadas en las calles, lo he dicho, lo comenté incluso de la película esta que vi anoche, y sin embargo creo que se pudiera llegar a un texto consenso, ¿no? Yo quiero hacer algunas reflexiones ahí. Lo primero es que el gobierno nacional no tiene mayoría en la Asamblea porque aplaudió en su momento las reformas al Código de la Democracia y el cambio del método de asignación de escaños. Entonces ahí nos dijeron a todos y vendían el humo de que nos íbamos a hacer mejores y que íbamos a tener una mejor democracia porque iban a haber muchos colores dentro de la Asamblea. ¿Qué provocó? El colapso. Lo mismo que generaron para la Asamblea va a pasar en los municipios. Ahora con la dispersión de la votación, digamos, de la fuerza que tiene, de la fuerza política que tiene voto duro de plancha. Ahora bien, eso es el primer contexto. 1, hágase cargo, señor Lasso, con su asesor, el señor Verde Soto, porque ahora sí, pues no se olvida que él fue el promotor de estos cambios. Muy bien. Segundo, cuando hablamos de la consulta, cuando era candidato Lasso, y en su momento, cuando el entonces presidente Rafael Correa promovió un cambio para las Fuerzas Armadas, efectivamente, que actúen en temas de seguridad interna. Que estuvo vigente, de hecho, esa modificación constitucional. ¿Qué se dijo? Que era, por supuesto, para declararse dictador y para violar los derechos humanos de los ciudadanos, etcétera. Yo quiero aquí dar una reflexión importante. Hay estándares de derechos humanos ya emitidos por la Corte y dentro del sistema interamericano donde con claridad te dicen qué condiciones pueden las Fuerzas Armadas realizar temas relacionados al control interno de la seguridad, porque hay más de un caso de excesos, digamos, realizados y luego que el Estado termina pagando por estas indemnizaciones. Pero más allá de eso está claro, pero no nos centremos en decir la Corte Interamericana es ¿qué le podemos decir al ciudadano? Mira, yo lo que le puedo decir al ciudadano que le diga al señor Lasso que gobierne, que le diga al señor Lasso que la policía tenga un sistema de inteligencia policial, que realmente meta en las cárceles a los Chapos Guzmán, a los Pablo Escobar y demás, no al muchacho que porta H.
porque él tiene un problema de salud pública, que realmente haga, que tome el control de las cárceles y que no se declare incompetente. Eso es lo que tiene que hacer. Marcela, Para eso no necesitas consulta popular. El fin de semana el presidente Lasso, creo que en Manabí, sostuvo que el narcotráfico tenía vínculos con políticos que gobernaron el Ecuador. Que dé nombres, que los dé. No vaya a ser cuidadoso, se le confunde otra vez el papel, ¿no? Ay, dijo que eran los asambleístas tal, que le fueron a pedir tal y después, como dicen en el argot popular, reculó. Ahora, en terno de los nombres de los asambleístas. En México, las patrulla México, las Fuerzas Armadas junto a la policía. Y tengo en el diario El País de España, ustedes lo pueden leer hoy día, 3 de cada 4 mexicanos apoya que el ejército siga en las calles haciendo de policía. El respaldo de la ciudadanía a las Fuerzas Armadas y a su concentración de cada vez más poder durante el sexenio es rotundo. Pero volvemos a lo mismo, Juan Javier. Si el ejército resulta, lo pones en las calles y no lo has preparado para ello, porque no le has dado capacitación, no le has puesto chalecos, no le das armas, no tienen gasolina, no tienen camiones, no tienen llantas, etcétera, es más de lo mismo. Es decir, ponga la plata, traiga la plata que tiene afuera y póngale y inviértala en los ecuatorianos. Los ecuatorianos tienen derecho a salvar a sus hijos cuando están enfermos, tienen derecho a comer 3 veces al día, tienen derecho a que usted transite sin que lo roben y lo asalten en cada esquina. Eso es lo que exigimos. ¿Quiso ser presidente por 12 años? Bueno, haga las veces de presidente. Bueno, clarísima, Marcela. Gracias, Marcela. Se Sigue quedaron su campaña. mudos. ¿Qué pasó? Sigue en su campaña, Marcela. Muchísimas gracias, buen día. Ya tiene esta radio, una radio donde pueda usted difundir sus mensajes a sus seguidores. Gracias, Marcela. Usted